Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Samara Comas y hago parte del colectivo Entre Grietas. Hoy tengo el privilegio de entrevistar a una ceramista y mujer maravillosa, María Clara Villa, como les decimos todos, nuestra mamá ceramista. Es una mujer que tiene una trayectoria enorme en la cerámica y que desde esa generosidad imparte todo ese gran conocimiento que tiene y toda esa pasión que tiene hacia ella. Entonces, para mí es un privilegio hacerle esta entrevista y conocer un poquito más de toda esa trayectoria que tiene en el mundo de la cerámica y hoy queremos compartirlas con ustedes. María Clara, bienvenida a este espacio, de verdad nos hace muy felices tenerte aquí. Bueno, María Clara, cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo de la cerámica? Bueno, Sami, hermosa, y las del colectivo. Llegué a la cerámica buscando una manera de expresarme que no fuera desde el dibujo de la pintura, que fuera más tridimensional. Siempre me había como gustado amasar, jugar y nunca pensé pues que la cerámica fuera un material posible, más bien las latas, los recortes de cosas que quedaban. Una vez quitaron el techo de mi colegio, de la capilla, y era como de una especie de aluminio que parecía papel de aluminio, y yo me acuerdo que allí hice como el primer muñeco, si se puede decir que era un muñeco tridimensional que se convirtió en muchas cosas, pero también no solamente la forma, sino la textura y los colores de ese eh, papel que fue bastante grande lo que hice, que no quedó en nada, pero yo le trabajé mucho rato y le jugué mucho rato, podía tener 15, 16 años. Ya en la universidad, en los 70, en el 76, 77, recibí las primeras clases de forma. Yo estudié diseño gráfico y al estudiar entonces diseño gráfico e industrial teníamos un taller de cerámica y el profesor se llama Pablo Jaramillo, profesor con el que sigo en contacto, muy querido. Tenía como 6 tornos cerámicos, tornos que nunca usé, lo vi usarlo, y lo que hacíamos básicamente era formas simples cerámicas geométricas que se volvían pues, era un cono, un cilindro, una esfera, y las dificultades de construirlas con rollitos, pero también fue la posibilidad de saber que un material que era terronoso y duro, que estaba como en una especie de piscina grandotota, que le decíamos eso, la piscina en realidad era como un tanque lleno de lo que él recogía, porque él fue el que nos dotó todo el tiempo pues con materiales él recogía lo que podía ser arcilloso y uno lo cogía, lo molía, lo colaba y lo amasaba, parte muy importante de la clase. Esas primeras formas se convirtieron en que esas formas podían ser mezcladas unas con otras, pero casi siempre llegando como a objetivos específicos. Me acuerdo que hice unas baldosas de telaraña que tal vez ya les había contado para poder sacar los moldes en yeso, y después hubo otra clase más adelante, semestres más adelante, que eran formas en que debíamos expresar, por ejemplo, sentimientos, la pasión, la lujuria. Bueno, los profesores eran bastante raritos y les gustaba mucho la parte erótica, digamos. Bueno, entonces de allí, más adelante, ya estando casada, me fui con una beca a Alemania. Con esa beca, perdón, me fui con mi marido que se ganó una beca, estudié un tiempo largo. No trabajé mucho con la cerámica porque la verdad me dediqué pues como a la parte de grabado, y cuando regresé a Colombia, monté un taller donde se daban clases para niños y para adultos, clases integrales de dibujo, de pintura y de cerámica. Y yo con mi experiencia, poca, empecé a hacer esas clases para los niños y para los adultos, y me encontré pues con un mundo que no conocía. Entonces entré a clases con otras personas que daban lo que nosotros llamamos aquí clases de garaje. Sami, que vino a mi casa es podría ser una clase de garaje, una persona que sabía cantidades, que se llama Beatriz de Pike, que todavía existe. Ella tenía en su casa unas mesas y daba
clases de forma, digamos, de forma de construcción, se trabajaba mucho con las distintas formas y se hacían murales. En realidad muchas de las cosas eran cosas que Beatriz ya había hecho y que la gente entraba y miraba y decía, yo quiero hacer como esto, yo quiero hacer como esto. Creo que habíamos 2 o 3 personas distintas en esas clases que se mantenían copadas, que queríamos hacer como las propias cosas de nosotros. Digamos que allí se gesta el deseo de empezar a averiguar sobre los acabados, los engobes, los esmaltes sobre todo, y hice mi primer curso de esmaltes en 1986, ya habiendo regresado la primera vez de Alemania y ya teniendo mi primer hijo. Entonces ese curso de esmaltes en que el protagonista era el Minio, como fundente, me impulsó a seguir haciendo, bueno, lo poco que se conseguía aquí de materiales, el susto del Minio, coincide con otra vez volver a Alemania y allí entonces sí resolví que yo quería aprender seriamente sobre esmaltes. Llevé los trabajos que tenía hechos, que de pronto les tomo fotico y se las pongo, y el profesor que me encontré de un tecnológico que se llaman Volkshochschule en alemán, que no son universidades, no como una intermedio, como un SENA, donde se estudian tecnologías, me sugirió que trabajara en el torno y que aprendiera el torno, y a eso, en ese punto me quedé y me enamoré de tal manera del torno y de la cerámica que nunca más volví a salir. Y allí empecé a literatura, a leer mucho y a preguntar mucho, aunque teníamos todos los materiales y todas las cosas que necesitábamos, sabía que regresaba. Y cuando ya regresamos a Colombia, pues sí, me tocó la realidad. Este profesor muy querido me dijo que como yo no iba a ser su eh, competencia, me dio un regalo con todas las formulaciones con que él trabajaba. Es que ese fue el punto donde la cerámica nunca más volvió a salir. Ya en mi casa, en nuestra casa, en el garaje de la casa, comencé a trabajar todos los días, muy juiciosa, a investigar sobre los temas, a buscar aquí en el mercado donde encontraba uno u otro material, no sabía los nombres en español, muchos son muy parecidos y así. Bueno, digamos que lo primerito en Goes y con las uñas, colando y cogiendo materiales que podía encontrar pues en las carreteras o en las ladrilleras y haciendo aquellos engobes de colores que quería. Encontré la primera frita, casi me muero de la emoción, la descubrí más por los lados del bórax crudito, hice mis primeros esmaltes en lo que no sabía mucho ni las proporciones ni nada, pero como cuando uno hace un juguito y queda rico. Entonces empecé a dictar clases en grupos pequeños y se convirtió en una constante. En esas clases el intento siempre fue dar todo lo que existe en la cerámica, por un lado la parte técnica de construcción y por la otra la decoración, respetando mucho las lecturas de cada una de las personas y tratando de ver qué hay allí detrás. Me costó mucho trabajo y todavía me cuesta mucho trabajo cuando llegan alumnos que solamente se quieren divertir y pasar un rato y hacer una coca o una X cosa o copiar a alguien. Bueno, les he dicho varias veces que este no es el lugar y que pues muy amablemente que hay otros lugares en que eso sí se da, que aquí es aprender un oficio. Entonces ha sido mi oficio, ha sido mi vida. Y yo creo que en este punto podemos dejar la parte de cómo llegué para estar metida en la cerámica como una... La cerámica es, no solamente es un oficio para mí, es la vida. ¿Qué es lo que más disfrutas y lo que más te cuesta hacer en el quehacer cerámico? Que hacer cerámico es lo que menos me gusta o lo que más me cuesta, pues me cuesta pensar qué es. Digamos que más bien la cargadita en este momento, la cargada de los materiales y los bultos y salir a comprar las cosas que necesito para poder hacer. Y me encanta poder ser autosuficiente en todos los aspectos y poder preparar todas las cosas y no depender como de que si tenga algo o no tenga algo. Tener los materiales para mí ha sido hay un privilegio, es como tener todas las cosas que se necesitan para la receta que vas a cocinar en la casa.
Lo que más disfruto en este momento, antes era como la construcción en el torno y que las formas salieran y poder llevar a cabo, pues empezar un trabajo y hacer todo el desarrollo de lo que quería. Ahora que estoy trabajando también en el torno, pero como en formas más orgánicas y sin una dirección específica ni de tamaño, ni de forma, ni de acabado, sino que me he estado dejando llevar por la tripa, por lo que sale de adentro, muy rico. Tengo una serie que se llama Cavernas y sí sé que van a ser redondas, altas y que van a ser modificadas. Más que redondas, digamos un cilindro modificado. Lo que más me gusta es la sorpresa de lo que va saliendo en el trabajo y a lo que le voy viendo que se parece y por la dirección que me puedo ir pasando muy rico y disfrutando mucho. Bueno, en estas piezas hubo un retorno como al origen del trabajo, a los orígenes de lo que les estaba contando, de trabajar con engobes y con los materiales. Cuando no había esmaltes, cuando no era capaz de hacer esmaltes, formulaba los esmaltes poniendo vidrio molido de colores, o muchas veces ni lo molía, y hacía como unas superficies eh, que me lo recibieran, como unos bajorrelieves. En especial para la primera comunión de mi hijo Andrés hice una cantidad de crucecitas que quedaron muy lindas, que eran unas cruces para darle a cada uno de sus compañeritos. Ese es el trabajo actual. Como ustedes saben, me ha gustado mucho trabajar con la arcilla de papel y los colores los desarrollos de esmaltes, las mezclas, yo diría que son mezclas de materiales, de gusto, fuera de la cerámica, la cerámica y el papel, las crayolas cerámicas, los lápices cerámicos, en un trabajo mixto, investigando, por ejemplo, qué sucede con la mica, cuando se trabaja dentro de los engobes, investigando mucho aquellos materiales, cómo me permiten expresarme, pero la verdad es que puede que yo muchas veces arranque sin un concepto, sino que arranque simplemente en el taller a sentarme a trabajar. La pieza es como una hoja en blanco, como un lienzo, y ahí se empieza a gestar y a trabajar lo que quiero. ¿Cómo ha sido tu trayectoria en la enseñanza? Yo creo que en lo que les he contado va un poquito de todas las respuestas de lo que me preguntan. Mi trayectoria en la enseñanza es empezando con un taller en la casa, pues con un taller de cerámica, pero donde también había pintura y dibujo. Llegué a cuando regresé de Alemania y con todos los conocimientos y las cosas que tenía, trabajaba y hacía mis obras y las personas me pedían que los instruyera. Entonces empezamos pues con una, dos, tres personas que venían y después se convirtieron en unas clases más serias. Preparé mis clases toda la vida, organicé que tuvieran pues como todo el conocimiento general. Mucho les insistí, les insisto en la investigación y siempre meter un ensayito en la quema, mínimo un ensayito, mezcla de dos arcillas, pónganle azúcar a ver qué pasa, si el óxido de cobre ya saben que da verde y es tan rico, qué pasa si lo mezclo en la arcilla, con ese bórax, qué pasa si de pronto le echo limón encima, bueno y así. Y obviamente con los libros de la mano, no me tocó la época de internet, me cuesta todavía un poquito, aunque gozo mucho encontrando videos y cosas en internet y sigue siendo mi fuente de estudio. Hay veces que son las 3 de la mañana y yo no me he dormido por estar mirando videos y cosas de todo tipo. No sé quién me infectó o si sé quién me infectó con el Instagram, que no quería pues tener Instagram. Ni dejaba que aquí en clase ni Instagram ni Pinterest pudieran ser usados porque muchas veces llegaban era con deseos de hacer o tener una pieza parecida a lo que ya otra persona había hecho y la insistencia muy grande era en tenga referentes, cuáles son sus deseos, pero desarrollelos, aunque sea, si muchas personas se quejaban y decían, yo es que yo no sé dibujar, no lo sé hacer, yo quiero esto y es que me hace falta tal cosa, entonces yo sí es capaz y si no lo dibuja, recórtelo, recorte formas, saque y haga un collage,
tenga una bitácora. Bueno, eso digamos que lo logré y logré apartar un poquito la idea de que, bueno, que el arte pues tenga que ser arte, artesanía o un oficio, no me importó nunca, sino que fuese una expresión de la persona y que no se le fusilara el trabajo a otra, por lo menos no en mi taller. María, ¿cómo te consideras? ¿Ceramista, artesana o artista? Quiero que me cuentes un poquito si crees que eso ha cambiado a lo largo del tiempo y por qué lo Me crees. hacen que cómo me he sentido, eh, si artista, artesana, yo diría más bien la palabra que es ni lo uno ni lo otro. No, no hay como un punto intermedio en realidad. Me encanta cualquiera de las dos. Como me digan está bien y yo considero que son las personas de afuera, tal vez las que hacen esa diferencia. Uno no se siente, uno simplemente está en el trabajo de lo que está haciendo, tan enamorado, tan contento de lo que está haciendo, que a mí no me importa que digan lo que quieran. Pues no, en realidad que no, amo lo que hago. Lo que se ha cambiado a lo largo del tiempo que ustedes me preguntan es la confianza que me da como el conocimiento, la confianza de poder hacer mi trabajo y poder contarle a otros cómo lo he hecho, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro y por qué no hacen este ensayito. Descubrí el dióxido de titanio y me pasó esto y esto y esto. Casi siempre son con anécdotas. Cuando encontré el óxido de manganeso lo confundía con, eh, por decirles algo, con el cobalto. Todo ese estilo de cositas que me pasaron en el taller que se vuelven anécdotas, me encantan poderlas trasladar con confianza a los otros para que sepan que el camino que tienen a recorrer no es de fracasos, que es más bien de pequeños logros y éxitos, que uno camina 3 pasos para adelante y se devuelve uno, pero la verdad es que es lo más emocionante del mundo entero. ¿Qué piensas de la cerámica actual? ¿Y dónde te soñarías que llegara en algún momento en Colombia? Cuando veo el grupo y las veo a ustedes, jóvenes, y pienso para dónde va la cerámica o dónde me gustaría que llegue, yo lo único que quiero es que las personas que trabajen en lo que trabajamos nosotros ahora se expresen desde su corazón, y pienso que tenemos muchas oportunidades que antes no había. Una de ellas el colegaje, la otra el conocimiento, la ayuda por distintos medios, no tener que estudiar, sino poder ser autodidacta en muchas cosas. Hay muchas personas que no tienen la oportunidad de poder salir y estudiar en otras partes y tener un impulso como profesores diferentes, que eso sería maravilloso, que me encantaría que de verdad existiera en una universidad, en el caso mío, pues o en una institución aquí cerquita de Medellín. Creo que ha habido intentos, y así en todas las partes de Colombia, ¿cierto? Pienso que hay muy buenas ceramistas, pero y ceramistas, hombres maravillosos, lo que más me ha gustado es el colegaje. Me sorprende, me encanta. Encuentra uno pues de todo también, con seguridad. Me da duro que otras personas intenten fusilar o menospreciar los trabajos de otras personas que están más escondidas o más calladas, no son tan protagonistas, así como me fascina ver que hay gente que trabaja, bueno, buscando el conocimiento en todo y poniéndolo en sus obras, desde la persona más humilde, con unos trabajos que tienen unas estéticas que en cualquier parte del mundo estarían, pues, mejor dicho, como si uno fuera en este momento a Ucrania y fuéramos a descubrir la cerámica. Yo creo que el que venga aquí a Colombia siempre se va a sorprender positivamente por lo que se está haciendo. María, y para finalizar, ¿qué consejos le darías a todos los ceramistas que están empezando en este maravilloso arte? Que a medida que van pasando los años, muchas cosas se le olvidan a uno, no están en la mente en el momento en que uno las necesita. Y por eso diría yo que el que lee y el que investiga y el que apunta sus investigaciones siempre tiene
pues como una ventajita, y eso sería el consejo que les daría a las personas que están empezando, que apunten como en un diario, que mantengan cada uno de sus aprendizajes en un punto que uno tal vez no recuerde en qué cuaderno lo apuntó y cómo lo apuntó, pero que si vuelve a devolverse a ellos sabe que ahí están. Cuando les pregunten cómo se hace el azul o cuando quieran volver a repetir el rosadito, cuando llegue a un término como rutilo, carbonato de calcio, uno puede que no se sepa todo ese vocabulario, pero sí sabe que lo leyó en alguna parte o sí sabe que se hizo un trabajo con uno u otro material. Esa es la experiencia. Lo más rico de todo es que nunca se acaba el aprendizaje. Yo creo que nos faltarían años a todas para poder explorar la cantidad de materiales y de técnicas que hay en la cerámica. Es un verdadero paraíso poder vivir como ceramista. Las quiero mucho y les agradezco infinitamente a todas por esta deferencia que tienen conmigo de tenerme en cuenta, y a la señorita Samara por ser tan buena alumna, tan juiciosa y tan especial. Muy buenas cosas les auguro a mis colegas ceramistas y me siento muy arropada por ustedes. Desde el colectivo Entre Grietas estamos felices de haber compartido este espacio contigo, María. Muchísimas gracias por abrirte y ser tan generosa como siempre y contarnos de todas tus experiencias en el mundo de la cerámica. De verdad que para muchos ceramistas eres toda una inspiración y estamos felices de haberte tenido en este espacio. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y les mandamos un fuerte abrazo.